Sí. ¿Cómo están? Muy bien, amigos. Ingresamos a nuestro primer sector de entrevistas. Estamos junto a Cardiosalud, el centro especializado en cardiología, endocrinología, traumatología y otras especialidades también. Hoy vamos a hablar sobre lo mencionado. Ya nos han llegado algunas consultas, enseguida voy a estar leyendo. Pero el doctor Edgar López, cardiólogo intensivista de Cardiosalud, va a estar hablándonos sobre la relación personas diabéticas y la afección del corazón y por qué deben llevar un control minucioso y de qué forma puede afectar la diabetes al corazón, a la salud del corazón. Así que vamos a ir con sus consultas. Le damos la bienvenida al doctor López. Buenas tardes, doctor. Hola, Gaby, ¿cómo estás? Buenas tardes a toda la teleaudiencia y como siempre es un gusto estar todos los martes y los viernes hablando de temas de cardiología. Sí, me parece un excelente tema, doctor López. Usted sabrá que muchas personas viven con resistencia a la insulina, un paso a la diabetes tipo 2. Y hay muchas personas que son diagnosticadas ya con diabetes tipo 2, hablamos de Cochabamba y de Bolivia, todos los días. Y esto va relacionado y afectando a muchos órganos. Dentro de ellos son el corazón. Exactamente, mucha gente, como dices vos, tiene resistencia a la insulina o es diabética o no sabe que tiene la patología y está viviendo lamentablemente con la patología en el organismo, ¿no? Y lamentablemente esta patología viene muy ligada a patologías cardiovasculares. Se está viendo cada vez un incremento a nivel mundial. Estamos llegando a cerca del 30% de la población a nivel mundial que tiene o tiene antecedentes de riesgo de padecer diabetes. Bien, y en este caso, por ejemplo, cuando la persona ya sabe que es diabético y cambia totalmente su estilo de vida, sus controles con su endocrinólogo, con su médico y otras especialidades, ¿cómo entra aquí cardiología, doctor? ¿La afección del corazón en un paciente diabético es inmediato, por ejemplo? En realidad no, es algo que obviamente no es que el común denominador de las personas diabéticas manejan el tema de que tienen que hacerse chequeos cardiovasculares, porque piensan que el tener diabetes o el tener patología diabética es solamente el control glucémico, ¿no? Quedan contentos diciendo he logrado controlar la diabetes, está con cifras glucémicas normales, pero lamentablemente por detrás, obviamente la diabetes va dañando todos los tejidos vasculares, va dañando los nervios y obviamente el corazón es un órgano que está vascularizado completamente e inervado completamente. Entonces va a ser uno de los órganos del organismo que más va a sufrir quizás las secuelas o la intercurrencia que le va a presentar la patología diabética. Y dentro de lo que es, por ejemplo, la sintomatología, un diabético, ¿qué puede sentir, doctor, y decir algo anda mal con mi corazón? Los diabéticos en general, si hablamos, por ejemplo, de la patología más común que es el infarto de miocardio, la característica del paciente diabético es que no tiene dolor normalmente cuando se están infartando. No es una de las características más importantes, por eso el paciente diabético se le aconseja que tiene que visitar rutinariamente al cardiólogo para hacerle el control del electrocardiograma de rutina y periódicamente para ver que ese corazón está andando bien. Otro de los estudios que tiene que realizarse el paciente son ecografías cardíacas, ¿no? Ahí vamos a poder ver el funcionamiento de las aurículas, de los ventrículos, ver que no esté con un corazón insuficiente y a la vez hay que hacerle análisis de laboratorios extensos para poder evaluar realmente sobre todo el perfil lipídico del paciente diabético. La mayoría de los diabéticos tienen este problema del colesterol, doctor, y los lípidos altos en sangre. En realidad sí, la mayoría del paciente diabético, una de las características de esta enfermedad es formar grasa o retener grasa en nuestras arterias y en nuestros torrentes sanguíneos, ¿no? Entonces la mayoría de los pacientes diabéticos son más propensos a padecer de aterosclerosis que un paciente que no tiene diabetes. Muy bien, vamos con las consultas, por favor. Voy a empezar a leer enseguida ya los mensajitos que han llegado, pero también puede hacer su consulta usted. Doctor, nos seguían preguntando también del Tour de la Salud, si aún pueden acudir, por favor, ahora que nos está visitando, para que los televidentes que han hecho la pregunta puedan asistir directamente a Cardiosalud. Claro que sí, nosotros estamos con las puertas abiertas de Cardiosalud para atender a todos los televidentes que vean Bolivia Saludable, que nos puedan visitar y obviamente van a tener la consulta gratuita y van a tener descuentos importantes en todos los estudios cardiológicos. Bien. Hablemos ahora de las complicaciones. ¿Qué complicaciones, pasando el tiempo, una persona diabética puede presentar en su corazón? Dentro de las complicaciones más graves, digamos, y más comunes del paciente diabético ligado a la patología cardiovascular es la miocardiopatía diabética, ¿no? Cuando un corazón se hace insuficiente, se hace un corazón grande, se hace un corazón que no pueda funcionar correctamente. Aparte de esto, añadido está la aterosclerosis, el infarto agudo de miocardio, anginas. Tiene varias patologías, digamos, ligadas sobre todo a lo que es que las arterias se van llenando de grasa y que el corazón obviamente va volviéndose insuficiente a medida que no se hace un buen control glucémico el paciente.
Bien. Ahora, la medicación que recibe, por ejemplo, los pacientes si tienen ya una insuficiencia cardíaca, ¿es de por vida, doctor, o es un tiempo determinado? Normalmente la medicación de un paciente diabético es de por vida, ¿no? El paciente es falso que deja de ser diabético. Un paciente desde que ha sido ya diagnosticado con esta patología, el paciente desde el momento en que se lo diagnostica, de por vida es un paciente diabético. Hay que diferenciar, una cosa es que la glucosa esté controlada o que la glucosa esté en parámetros normales gracias a la medicación que está tomando el paciente. El error más grande que cometen los pacientes diabéticos es decir, mi glucemia está bien, voy a dejar de tomar la medicación. Y hoy en día, ligado a lo que me como preguntabas, que es la insuficiencia cardíaca, que la verdad la diabetes lleva, digamos, al paciente a tener insuficiencia cardíaca, se han creado fármacos que van a trabajar para las dos patologías, ¿no? Hay muchos fármacos que son nuevos, relativamente nuevos, que nos ayudan a controlar tanto la diabetes como para mejorar la parte cardiovascular. Excelente. Y a ver, vamos con algunas preguntitas. Estas nos han llegado, por ejemplo, cuando anunciamos el tema. Le dicen, doctor, buenas tardes, soy diabético desde hace más de 20 años y últimamente me canso mucho al caminar. ¿Puede ser que mi corazón esté afectado por la diabetes? Puede ser que esté empezándole a dar síntomas cardíacos la patología central o la principal, que sería en este caso la diabetes, ¿no? El paciente que comenta que se está empezando a cansar, quién sabe va a tener dolor en las piernas, que cada vez va a poder caminar menos distancia y se va a fatigar más rápido. Este paciente con seguridad necesita una evaluación cardiológica completa, hacerle un electrocardiograma, quién sabe una ecografía cardíaca también para mirar cómo está funcionando el ventrículo, la aurícula, cómo están funcionando las válvulas y a la vez hacerle un laboratorio de sangre completo para poder evaluar si realmente está con buen control glucémico y cómo está todo su perfil lipídico. Muy bien. Tenemos la otra pregunta. Gabrielita, mi pregunta para el doctor, por favor, es la siguiente. Tengo diabetes tipo 1 y últimamente tengo palpitaciones fuertes en reposo. ¿Eso puede ser una señal de daño cardíaco? ¿Y qué examen necesito? Muchas gracias. La diabetes tipo 1 es una patología normalmente hereditaria, genética, que obviamente el paciente desde nacimiento la padece, ¿no? Es una alteración en el páncreas donde el páncreas no va a producir nada de insulina y obviamente probablemente la paciente se está aplicando insulina y debe tener algunos otros medicamentos más añadidos para la diabetes. Esta paciente sí o sí necesitaría un control cardiológico completo, ¿no? Habría que evaluar primero las palpitaciones con un electrocardiograma, hay que ver si las palpitaciones son normales, si son solamente taquicardia, si no tiene extrasístoles, si no tiene arritmias y paralelamente hay que ver si no va a necesitar algunos otros estudios complementarios como para poder determinar si realmente tiene algún daño o alguna afección al corazón secundaria a la patología central que sería la diabetes, ¿no? Muy bien, vamos con una más. Doctor, tengo 37 años, mi papá murió por un infarto y también era diabético. ¿Cómo puedo saber si yo tengo algún daño en el corazón por mi diabetes? Asumo que la televidente también es diabética, obviamente, sí. Seguramente ha heredado la patología del padre. Necesariamente habría que empezar primero haciéndole una consulta cardiológica, haciendo una anamnesis, ver los antecedentes de la paciente, qué otros factores de riesgo tiene, porque no solamente es hacer el diagnóstico y iniciar un tratamiento médico, ¿no? En medicina se trata siempre de tratar de modificar mucho los factores de psicoambientales, los factores higiénico-dietéticos, los hábitos de alimentación del paciente son sumamente importantes, hay que ver si el paciente hace ejercicio o no. Una vez obviamente ya evaluado todo lo que serían los hábitos higiénico-dietéticos, básicamente sí se puede empezar a medicar y sí se puede empezar a estudiar estas patologías, ¿no? Hay que ver que el paciente tenga un electrocardiograma hecho, hay que ver el paciente que tenga un laboratorio completo realizado y a la vez una ecografía cardíaca que es sumamente importante a la hora de evaluar realmente la función del corazón. Perfecto, tenemos una llamada. Muy buenas noches, adelante con la pregunta. ¿Aló? Ay, se me fue creo la llamadita, le vamos a devolver la llamada, estaba a la espera y nos siguen llegando mensajitos, doctor. Entonces, enseguida voy a leer. Y sí había otra consulta. Creo que se le apagó el celular. A ver, esperemos que pueda nuevamente ingresar la llamadita, pero leo la pregunta que ha ingresado ahora mismo, doctor López. Le preguntan, buenas tardes, doctor. Me hicieron un análisis de sangre, entre ellas glicemia. Mi valor es de 124. ¿Qué debo hacer para bajar este índice?
En realidad, hablando del perfil laboratorial en cuanto al azúcar en sangre, habría que evaluar si ese laboratorio se ha tomado en ayunas, si ese laboratorio se ha tomado después de recibir alimentos. Normalmente la cifra que se maneja a nivel mundial en glucemia según las guías de diabetes es 126, ¿no? 126 miligramos por decilitro. Sobre ese valor, obviamente se considera que una persona, si estaba en ayunas, es una persona diabética, ¿no? 124 está al límite. Habría que evaluar con otros parámetros de laboratorio, por ejemplo una hemoglobina glicosilada, para ver realmente qué glucosas ha manejado la paciente hace 3 meses básicamente. Habría que ver todo un perfil lipídico, habría que hacer otros análisis y otros estudios complementarios para no podernos llevar solamente por la glicemia en sangre. Muy bien, y la otra pregunta dice: doctor, buenas tardes, soy diabética tipo 1 toda mi vida, ya tengo 57 años, a principios de año, mediante ecodoppler transtorácico observar